este mes, el último mes, lo terminamos este año en completa bendición, en completa victoria. Lo creemos, Señor, porque contigo, bendito Dios, sabemos que terminamos bien este año. Señor, una vez más, háblanos, enséñanos, redargúyenos, límpianos, libéranos, sánanos, que tu palabra sea restauradora en todo nuestro ser. Yo te lo pido, amado Dios. Yo me escondo una vez más detrás tuyo. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y otro fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Bien, pueden tomar sus asientos. Van a estar orando. Les cuento que este fin de semana he estado con la voz un poco, una pequeña, muy pequeña gripecita. Pero ya estamos bien, en el nombre de Jesús. Esta semana tenemos una palabra que se llama ¿cómo caminar en la oscuridad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo caminar en la oscuridad? Y bueno, no es fácil obviamente, ¿no? Pero vamos a lo que dice la palabra. Segunda de Samuel 22-29, en la versión lenguaje actual, dice lo siguiente: Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Palabras del rey David. En algún momento de su vida sintió una oscuridad profunda en lo que estaba viviendo. Pero en medio de esa oscuridad personal que él estaba viviendo, le dice al Señor: Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Y no solamente es el rey David el único personaje de la Biblia que nos cuenta que en algún momento vivió en oscuridad. No es el único, sino más bien hubo muchos hombres en la Biblia, de los cuales hemos predicado muchas veces aquí. Uno de ellos, por ejemplo, fue José. José también vivió tiempos de oscuridad cuando fue traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, lanzado en un pozo, terminó en la cárcel. Fueron tiempos de oscuridad que vivió José. También, cómo no recordar a Job, que también hemos predicado acá. Job también pasó tiempos de oscuridad cuando perdió todo lo que tenía. Y su cuerpo dice que se llenó de heridas. O sea, imagínense, no solamente Job perdió lo económico, se quedó sin un sol, sino que además estaba completamente enfermo. Fue un tiempo de oscuridad que pasó Job. ¿Qué decir de Elías? Elías también en algún momento pasó un tiempo de oscuridad cuando se sintió amenazado por Jezabel, esta mujer que era muy malvada, y lo amenazó y él se escondió en una cueva preso del temor. Fue un tiempo de oscuridad que pasó también Elías. Por lo tanto, vemos que tanto ellos como el rey David, que es el que clama en este versículo, pasaron una temporada de oscuridad. Ahora, si estos hombres grandes, grandes siervos de Dios, pasaron tiempos de oscuridad, la pregunta es, ¿usted y yo pasaremos tiempos de oscuridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no o que sí? Por supuesto, ¿no? Los tiempos de oscuridad, todos los vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Y no podremos decir que solamente va a ser uno o dos, pero de que vamos a pasar tiempos de oscuridad, los vamos a pasar. Y los tiempos de oscuridad, como el nombre lo dice, son temporadas, son tiempos. Pero en esas temporadas hay ciertas características. ¿En qué se caracteriza vivir un tiempo de oscuridad o una temporada de oscuridad? Normalmente se caracteriza porque muchas veces sentimos que no podemos ver a Dios en medio de esas circunstancias. Muchos sienten que ¿dónde estás, Dios?, se preguntan.
No podemos ver la salida del problema. Por más que hemos dado vueltas al asunto y queremos darle una solución, no encontramos la salida. No podemos ver inclusive ni la respuesta a nuestras oraciones. Quizás en ese momento dices, pero yo estoy orando y estoy orando, pero sin embargo no ves respuesta a esas oraciones. O puede ser también que en el área económica no ves fruto de tu trabajo. Trabajas y trabajas, sin embargo, no se ve el fruto de tu trabajo. O te puede pasar también dentro de la iglesia, que no tienes claridad de tu ministerio, de tu llamado. O sea, en pocas palabras, como dicen criollamente, no puedes ver la luz al final del túnel. Esos son los tiempos de oscuridad, tiempos en que nos sentimos realmente como ciegos, como perdidos, porque la circunstancia es tan abrumadora que nos sentimos realmente como un vacío. Pero lo importante de esto, amados hermanos, y que quiero que ese sea el mensaje que se te vaya sellado en tu corazón, es de que a pesar de que puedas pasar una temporada de oscuridad, escúchame bien, una temporada de oscuridad no significa una temporada sin Dios. Te lo voy a repetir. El hecho de que estés pasando o vayas a pasar una temporada de oscuridad no significa una temporada sin Dios, porque eso es lo que realmente en la práctica vemos. Hay muchas personas y todos pasamos temporadas o tiempos de oscuridad, pero hay personas que deciden pasar ese tiempo de oscuridad con Dios y hay otros que deciden pasar ese tiempo de oscuridad sin Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, muchas veces vemos, oye, pero ¿qué pasó con esta persona, con este hermano? No lo veo, está pasando un tiempo de oscuridad. La pregunta es, ¿está pasando ese tiempo de oscuridad con Dios o lo está pasando sin Dios? Ese es el punto. Salmo 23, versículo 4, el Salmo 23, el salmo más famoso de todo el libro de Salmos, dice, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El Señor una vez más, y también hemos enseñado el Salmo 23 aquí, el Salmo 23, el versículo 4, dice que aún cuando pasemos la temporada más oscura, el valle más oscuro, aún se considera, algunos consideran que cuando hablan del valle más oscuro, se considera aún en la muerte. Dice, aún en ese momento, no debemos temer porque Dios está a nuestro lado. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué cuando la Biblia dice tu vara y tu cayado me protegen y me confortan? Es que ponen este ejemplo porque con la vara, el pastor con la vara usaba para luchar contra los animales feroces, pero con el cayado le servía para dirigir al rebaño. Por eso que dice, no, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Por eso que este versículo nos está hablando acerca de la protección que Dios nos da con su vara y de la dirección que Dios nos da con su cayado. Y el Señor te dice, en tiempos de oscuridad, mi vara y mi cayado irán junto contigo. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces, debemos tener, amados hermanos, la convicción, la certeza, la seguridad que aunque estés pasando o vayamos a pasar el valle más oscuro, recuerda, Dios siempre va a estar a tu lado. Dile que está a tu costado. Dios siempre va a estar a tu lado. Aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque tus circunstancias estén completamente mal, aunque sea lo más negativo que estés pasando, recuerda, Dios está a tu lado.
¿Por qué? Porque la fe en su presencia, la fe que nos dice Dios está conmigo, va a disipar todo temor en tiempo de oscuridad. La fe de saber que Dios está contigo, que Dios está a tu lado, va a disipar todo temor en ese tiempo de oscuridad. ¿Qué es lo que te va a mantener en el tiempo de oscuridad? El saber en tu corazón, a pesar de todo esto, Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Ahora, yo creo que hay dos tipos de oscuridad que pasamos en la vida. Hay la oscuridad cuando decidimos alejarnos de Dios, pero hay también una oscuridad cuando decidimos obedecer a Dios. Son dos tipos de oscuridades que hay en la vida. Y obviamente sabemos, amados hermanos, que cuando estamos alejados de Dios, esa es una oscuridad ya interior del corazón. Una persona que se ha alejado de Dios en su corazón, en ese primer lugar, el problema obviamente está en su corazón. Pero hay una segunda oscuridad, la que hablamos es cuando decidimos obedecer a Dios y a pesar de que obedecemos a Dios, también pasamos por oscuridad. Pero esa es más bien una oscuridad exterior, o sea, es una circunstancia que nos golpea, es una situación que nos afecta, pero es algo externo, no es algo interno. Mientras que la persona que se aleja de Dios vive una oscuridad producto de lo interior de su corazón. Es muy diferente. Por ejemplo, hay dos personajes bíblicos que vivieron este tipo de oscuridades. Jonás vivió una oscuridad producto de su desobediencia, mientras que Job vivió una oscuridad producto de su obediencia. Son cosas muy diferentes. Jonás produjo, él mismo produjo un tiempo de oscuridad en su vida. ¿Por qué? Porque decidió desobedecer a Dios. Pero Job, un hombre que empieza la Biblia diciendo un hombre intachable, un hombre que realmente era de agrado a Dios, también vivió un tiempo de oscuridad. Pero eso fue producto de ser un hombre obediente a Dios. Amén. José mismo que hemos hablado, hasta terminó en la cárcel. ¿Por qué? Por ser obediente a Dios. Entonces, amados hermanos, yo te recomiendo algo. Si tú y yo vamos a pasar en algún momento un tiempo de oscuridad, que sea por obedecer a Dios y no por alejarte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es mejor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y no te sientas mal cuando realmente estés pasando un tiempo de oscuridad por hacer lo correcto. Aunque el enemigo te va a querer engañar y se van a presentar así como los amigos de Job. Los que han leído Job me entienden lo que estoy hablando, ¿no? Los amigos de Job querían ponerle culpabilidad en Job y se las daban de muy sabios y de muy conocedores de la palabra y le querían poner culpabilidad a Job. Le querían hacer creer que la oscuridad que estaba pasando él era producto de su desobediencia. Y Job sabía muy bien en su corazón, más allá de que pueda convencer a sus amigos, él sabía en su corazón, Job, que la oscuridad que estaba pasando era producto más bien de mantenerse firme en Dios. Y Dios quiera que tú y yo, amados hermanos, si pasamos un tiempo de oscuridad, que tengas tú la convicción en tu corazón, esto que estoy pasando es simplemente producto de que soy un hijo obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando llega ese tiempo de oscuridad, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Pudiese venir un tiempo de oscuridad a tu vida, a tu familia o a nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, número uno, ¿cuántos quieren saber lo que tenemos que hacer? Número uno, si estamos en oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? Sentido común. Número uno, enciende la lámpara.
¿Qué vamos a hacer? En la oscuridad, enciende la lámpara. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Wow, qué tremendo, ¿no? Porque el salmista escribía esto porque era obvio que en esa época no es como tú y yo que salimos ahora a la calle y bueno, tenemos luz de algunos postes, aunque algunos están quemados acá, pero al menos hay luz. En esa época tú tenías que salir a caminar y cada uno tenía que cargar una lámpara. ¿Por qué? Porque tenía que alumbrar el camino. Y amados hermanos, la vida es un camino, pero la palabra de Dios representa esa lámpara que nos ayuda a vivir por el camino recto. Y no se trata de caminar en la vida así por así. Cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús, el Señor inmediatamente te ha entregado una lámpara. Amén. Pero tienes que encenderla. Así que lo primero que me gustaría aconsejarte es que si quieres tener la capacidad de poder caminar en la oscuridad, recuerda, vas a tener que encender tu lámpara. No te olvides, cuando veas a alguna persona pasando por una oscuridad, pregúntale, ¿has encendido tu lámpara? Porque a veces la mantenemos apagada. Y amados hermanos, todos realmente tenemos muy poca experiencia en la vida como para atrevernos a vivir sin ningún tipo de guía, como para atrevernos a vivir sin con una lámpara apagada. No podemos. El salmista nos está enseñando que la palabra de Dios es una lámpara que guía nuestros pies e ilumina nuestro camino. La palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que tú y yo evitemos tropezar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene los principios que necesitamos poner en práctica para muchas veces evitar tomar decisiones equivocadas. ¿Qué va a hacer que tú evites tomar decisiones incorrectas? ¿Qué va a hacer que Dios te evites tú mismo de pasar quizás por dolores y por tragedias si decides ver el manual que Dios nos ha dejado, que es la palabra de Dios? Cada vez que tú abres la palabra de Dios, cada vez que tú lees la palabra de Dios, estás encendiendo la lámpara en tu vida. Y cada vez que tú le enseñas, le estás encendiendo para todos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es útil tener esa lámpara prendida en todo tiempo, pero es indispensable tenerla prendida en tiempos de oscuridad. Porque la verdad, amados hermanos, que esto es la teoría, pero es lamentable muchas veces cuando personas vemos que están pasando tiempos de oscuridad terrible, pero ves a pesar de que están en ese problema tan grave, los ves que están con su lámpara bien apagada. Y están lamentándose por el momento de oscuridad que están viviendo y le cuentan al hermano, mire esto, y le cuentan algo y todo el mundo sabe el gran problema. Pero no deciden prender esa lámpara. Por lo tanto, eso va a originar más tropiezos, más caídas y mucho más decisiones incorrectas. Entonces la persona comienza a ir de menos a mucho menos. Por eso que leer la palabra, amados hermanos, es útil en todo tiempo, pero indispensable en tiempo de oscuridad. Por eso yo siempre les digo, estudie la palabra, estudie la Biblia, para que vea su camino con claridad. Para que veas tu camino con claridad. Y eso te va a mantener en una senda correcta. ¿Cuántos dicen amén? No seamos, amados hermanos, como esos creyentes que viven con su lámpara apagada. Una Biblia cerrada es una lámpara apagada. Y amados hermanos, es muy importante que tú tengas experiencias con Dios. Por supuesto que sí. Pero el hecho de que tú tengas que buscar una experiencia con Dios
no te da derecho a mantener una Biblia cerrada y no estudiar la palabra. Tu estudio de la palabra de Dios tiene que ir de la mano con tus experiencias con Dios. El estudio de la palabra de Dios tiene que ir de la mano con tus experiencias con Dios. La experiencia con Dios es algo personal. Cuando Dios te habla, cuando Dios te revela cosas, cuando Dios te da esos dones, esas habilidades, son experiencias personales con Dios. Claro que sí, pero eso tiene que ir acompañado del estudio de la palabra de Dios. No puede haber un creyente que diga, yo soy cristiano, soy creyente, yo oro y yo alabo a Dios, pero leer la palabra de Dios no me gusta mucho. Eso, wow, peligroso. Porque cuando venga el tiempo de oscuridad, no va a saber manejar la situación, porque nunca se acostumbró a prender la lámpara en los días normales. ¿Cuánto más va a necesitar prenderla en los días de oscuridad? Pero como no se ejercitó a usarla, se encuentra en problemas. Si quieres poder caminar por lugares oscuros, vas a tener que leer la palabra, vas a tener que meditar la palabra, pero por sobre todo, vas a tener que aplicarla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no solamente la palabra alimenta ese camino, sino que alimenta tu fe. Por eso dice la Biblia, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero tú tienes que meditarla, escudriñarla. Eso significa entonces, amados hermanos, enciende tu lámpara. ¿Cuántos van a encender su lámpara a partir de hoy día? Amén, qué bueno. Entonces, para caminar en la oscuridad, tenemos que encender la lámpara. Número 2, recuerda el amor de Dios. ¿Qué tenemos que recordar? El amor de Dios. Salmo 33, 22. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Amados hermanos, qué hermoso versículo. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor. Yo creo que si confesamos y reconocemos el inagotable amor de Dios, podemos descansar en Él, podemos confiar en que sus planes se cumplirán en nuestra vida. Pero cuando descansas en ese amor inagotable que nos rodea, mira cómo el salmista tuvo experiencias con Dios y David pasó cuántos tiempos de oscuridad, cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, cuando su padre no lo estimó al presentarlo al profeta Samuel, cuando fue perseguido por Saúl, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, cuando murió su otro hijo. Bueno, ¿cuántos tiempos de oscuridad pasó el rey David? Sin embargo, de ese mismo hombre, Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dice, tu amor inagotable me rodea, Señor. Si quieres ser capaz de caminar en la oscuridad, recuerda el amor de Dios. Son las cosas que nos van a mantener a flote en un tiempo de oscuridad. Enciendes tu lámpara y recuerdas el amor de Dios y recuerdas que Dios siempre va a estar contigo. Yo no sé si esto puede ser para mañana una palabra profética para alguien, en que tengamos que recordar esto, ¿no? Un momento de oscuridad y el Espíritu Santo que te haga recordar estas palabras. Enciende tu lámpara. No olvides que Dios te ama, porque ¿sabes qué? Uno de los grandes problemas de los tiempos de oscuridad es que el enemigo va a comenzar a decirte en tu mente que Dios no te ama. Es en los tiempos de oscuridad donde muchas personas dudan del amor de Dios. Por eso que terminan alejándose, por eso que terminan apartándose, porque el tiempo de oscuridad, en ese tiempo de oscuridad, más una lámpara apagada que no escucha la palabra de Dios, entonces el enemigo aprovecha a decirle, nadie te ama, Dios no te ama.
Pero el Señor te está diciendo, ojo, recuerda, Dios te ama, porque sabe muy bien el enemigo que si tú llegas a dudar del amor de Dios, vas a dudar también de sus promesas, vas a dudar de tu llamado, vas a dudar inclusive hasta de tu salvación, porque todo eso es lo que hace Satanás en un creyente con una lámpara apagada. Inmediatamente comienza a hacerte creer que Dios no te ama. Pero el Señor te está diciendo, recuerda, Dios te ama. A pesar de nuestras faltas, a pesar del pecado, Dios te ama. O sea, Dios nunca deja de amarnos. Eso es bíblico, ¿verdad? Dios nunca deja de amarnos. Dice que su amor es eterno. Desde que antes que nacieras, ya Dios te amaba. Y Él conoce todas tus fallas, conoce todos mis errores, conoce todo. Pero Dios te dice, recuerda que siempre te amo, porque la más hermosa característica del amor de Dios es que su amor es incondicional. ¿Tú te imaginas que nosotros, como seres humanos, desarrollemos ese amor? Si desarrollamos ese amor, amados hermanos, en el matrimonio, no habría problemas. Si desarrollamos ese amor entre la familia, no habría problemas. Si desarrollamos ese amor entre los cristianos, no habría problemas, porque dice que es un amor incondicional. Por eso que realmente muchas veces podemos decir, yo amo a Dios y yo amo a las personas como Dios me ama a mí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es así? El amor de Dios es incondicional e inagotable. Pero nosotros como seres humanos siempre condicionamos el amor y queremos que la persona sea así y que sea así. ¿Y por qué no es así? Eso es un amor humano, es un amor condicional. Y el amor de Dios no es así. Nosotros, a pesar de que todos los días podemos fallarle de pensamiento, acción o omisión, y cuántos errores más que cada uno sabe, sin embargo, dice Dios que su amor hacia nosotros es incondicional. Por eso que ese amor, cuando tú te paras sobre ese amor te va a sostener de las mentiras del diablo. Porque cuando él venga a decirte, no, nadie te ama, no, o sea, comienza a traerte un espíritu de victimización, ¿no? Pobrecito yo, eso es el espíritu del diablo. Pero cuando tú dices, no, un momentito, yo voy a salir de esta actitud de conmiseración, de apatía, porque yo creo que Dios me ama. Entonces, cuando tú tienes la convicción de que Dios te ama, entonces comienzas a valorarte. Porque ¿qué te puede dar más valor en esta vida si no es el amor de Dios? Porque no te va a dar valor el amor de un ser humano, ni el amor de un padre, ni el amor de una madre se puede comparar al amor de Dios. ¿Sabes por qué hay mucha gente frustrada en esta vida? ¿Sabes por qué hay mucha gente decepcionada en esta vida? Porque vuelca su confianza en el amor de un ser humano. Vuelca su confianza en el amor de un hombre, vuelca su confianza en el amor de una mujer, y se decepciona y no termina de decepcionarse porque inconscientemente sigue confiando en el amor de un ser humano, cuando ese amor no se compara en nada con el amor de Dios. Cuando tú realmente aprendes día a día, porque eso es un proceso de todos los días, comienzas día a día a que se te revele el amor de Dios, entonces va a llegar un momento en que aun cuando medio mundo te traicione, aun cuando medio mundo te decepcione, tú vas a estar tranquilo porque siempre creíste que lo que te sostiene en los tiempos de oscuridad siempre fue y será el amor inagotable de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso que el mismo salmista decía en el Salmo 36, versículo 7, decía, Dios mío, tu amor es incomparable. A David se le había revelado el amor que estoy hablándoles. Él lo tenía claro. ¿Cuántas pérdidas tuvo David? Perdió un hijo,
perdió esposa, perdió el amor de sus hermanos, perdió en algún momento su reinado. ¿Cuántas cosas perdió David? Pero él decía, Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora, todos hallamos refugio. Wow. Esa es una persona verdaderamente que se le ha revelado. Yo creo que lo que nos tiene que ayudar a ti y a mí cuando pasemos temporadas oscuras es realmente levantarnos cada día de esos días difíciles, inmediatamente acordarnos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, no debemos temer, amados hermanos, a los malos, porque sabemos que Dios nos ama, Él juzga el mal y Él nos va a cuidar eternamente. Amén. Qué importante es recordar esto en tiempos de oscuridad. Mira, y no es que Dios te ame a ti y a mí por las cosas que tenemos, ni por las cosas que hacemos. Grábate bien eso. Dios no te ama por las cosas que haces, ni por las cosas que tienes. Dios te ama por las cosas, por lo que tú eres. Y eso es muy importante. Yo estoy seguro que esto no es la primera vez que escuchan esto, pero lamentablemente, amados hermanos, cuando vienen los tiempos de oscuridad, es ahí donde muchas veces recién va a salir a la luz sobre qué estás parado. Y muchas veces pensamos, quizás no lo decimos, pero inconscientemente muchas veces pensamos que nuestro valor es por las cosas que hacemos o por las cosas que tenemos, y no. Es por lo que somos, por lo que tú eres, es que Dios te ama. Tal como tú eres, porque tú eres una persona única. Como tú no hay dos. Tú eres único, tú eres única. Así como la huella digital es igual. Y así como tú eres, Dios te ama. ¿Por qué? Porque simplemente eres su hijo. Eres su hija. Suficiente motivo para que Dios te ame. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces hemos dicho que en tiempo de oscuridad tienes que encender tu lámpara. Número 2, tienes que recordar el amor de Dios. Número 3, confía en el plan de Dios. Confía en el plan de Dios. Isaías 50, versículo 10. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Wow. ¿Quién teme al Señor y obedece a su siervo? Pregunta el Señor. Es que la persona que teme a Dios, escucha y pone en práctica lo que le dice el Señor. Te lo voy a repetir. La persona que es temerosa de Dios es la que escucha y aplica lo que Dios le está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Isaías nos enseña que en tiempos de oscuridad tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a confiar en Dios. Y en tiempos de oscuridad, amados hermanos, por lo mismo que son tiempos de oscuridad, no podemos ver realmente dónde se dirigen nuestros pies. Porque son tiempos de oscuridad, no sabemos la dirección. ¿Qué querrá, Señor, en este momento? ¿A dónde voy? ¿Derecha, izquierda? No sé. Por eso es que en ese momento necesitamos confiar en el Señor y por sobre todo depender de su fidelidad. ¿Por qué? Porque son tiempos de oscuridad. Y quizás en esos tiempos no vas a ver la mano de Dios. En esos tiempos quizás no vas a escuchar la voz de Dios. Pero recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Independientemente, hay mucha gente que es más, se deja llevar por percepciones más que todo, digamos, físicas o emocionales. No lo siento a Dios. Abro la Biblia y Dios no me habla, pastor.
Siento que Dios ha retirado su mano de mi vida. Todo lo que tú quieras te puedo aceptar. Pero de que Dios tiene un plan para tu vida, lo tiene. Y son planes de bien y no de mal, como dice la palabra. Ahora, no te dejes llevar por tus sentimientos, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos son muy engañosos. Mis sentimientos me pueden jugar una mala pasada, claro que sí. Por eso que en tiempos de oscuridad tengamos cuidado de encender una falsa luz de nuestra propia sabiduría. Mucho cuidado. En tiempos de oscuridad podemos correr el riesgo de encender nuestra propia luz y rechazar la luz de Dios. Y cuando en tiempos de oscuridad tú enciendes tu propia luz, entonces en ese momento nos podemos volver autosuficientes y la consecuencia va a ser más oscuridad y más dolor. Hay mucho cuidado en encender falsas luces, porque cuando basamos nuestra confianza, ya sea en la inteligencia o ya sea en una apariencia o en algún logro, en esos momentos nos arriesgamos a sufrir una gran decepción cuando estas cualidades desaparecen. Porque pusiste tu confianza en tu inteligencia, pusiste tu confianza en tu capacidad, pusiste tu confianza en tus habilidades. ¿Y qué vas a hacer cuando eso desaparezca de ti? Es ahí donde uno se siente frustrado y el Señor por eso te está diciendo, no confíes en tus habilidades, en tus experiencias ni en tu capacidad. Aprende a confiar en Dios ahora y cuando venga ese tiempo de oscuridad, no te va a afectar mucho que digamos, porque siempre aprendiste a confiar en Dios y no en tu propia capacidad, porque eso te vuelve autosuficiente. ¿Cuántos dicen amén? Caminar en la verdadera luz que Dios quiere que caminamos, es justamente eso, produce salvación. Esa luz produce comunión con Dios. Caminar en la luz que realmente Dios nos da es la que nos lleva a vida eterna. Pero cuando uno levanta su propia luz, eso te lleva a la perdición. En tiempos de oscuridad, por eso no confíes en tus habilidades, no confíes en tus emociones, no confíes en tus buenas relaciones, no confíes en tus recursos. Yo creo que esa lección algunos la hemos aprendido, por ejemplo, en tiempo de pandemia, ¿no? En que ahí nos dimos cuenta que de nada servía nuestras emociones, nuestros recursos o nuestras relaciones. Pero creo que el ser humano a veces somos un poquito testarudos y creo que a veces tenemos que volver a pasar por tiempos de oscuridad para que esto se revele en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios sabe que las emociones nos pueden fallar, las relaciones nos pueden fallar, los recursos nos pueden fallar. Sabemos que todas estas cosas que he mencionado nos pueden fallar, pero Dios, ¿te va a fallar? No, Dios nunca nos va a fallar. Sin embargo, tenemos que confiar en Dios en esos tiempos de oscuridad. No olvides en tiempos de oscuridad, escucha bien, no olvides en tiempos de oscuridad lo que Dios te prometió en la luz. Y tú estás escuchando hoy día una palabra en tiempos de luz, quizás para muchos. Y tú dirás, bueno, esta palabra, interesante, ¿no? Pero bueno, yo estoy tranquilo, estoy feliz, más bien quería contarle un testimonio, pastor, que Dios me ha bendecido. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor te dice, no olvides lo que estás escuchando ahora en tiempos de luz, cuando venga el tiempo de oscuridad. Y no digas tampoco, no, yo reprendo ese tiempo de oscuridad. No, un momentito, porque eso no es bíblico. Porque Jesús nos dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Así que Dios en ningún momento, en algunos casos te podrá librar de algunas aflicciones. Pero de que vamos a enfrentar tiempos de oscuridad, eso es inevitable. Pero sin embargo, el Señor nos da promesas bíblicas para esos tiempos de oscuridad. ¿Cuántos quieren escuchar esas promesas?
Número uno, toda temporada de oscuridad en tu vida, recuerda, es temporal. Me encantó la letra que decía, ¿cómo decía la letra? Temporadas, ¿no? Esta temporada. Danzando en cada temporada. Yo creo que ya estaba ya el Señor anunciando la prédica ya. El Señor quiere que en cada temporada dances, pero principalmente en las temporadas de oscuridad. Porque danzar en la luz, ahorita les digo, salgan a danzar, se pueden saltar al techo. Pero en tiempo de oscuridad, ahí es otra cosa, ¿no? Danzando en cada temporada. Isaías 9:1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Mira que está a tu costado, no va a durar para siempre. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Y eso realmente, amados hermanos, podemos encontrar consuelo en esta verdad. En esta verdad que estamos leyendo podemos encontrar consuelo, aunque el Señor no siempre nos libre de las dificultades, pero si le seguimos de todo corazón, nos va a llevar a salvo a través de ellas. O sea, vamos a pasar tiempo de oscuridad, perfecto, pero el Señor nos va a llevar a salvo, como lo ha hecho con muchos en el tiempo que hemos pasado. Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si te salvó una vez, si me salvó una vez, lo puede hacer mañana también. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque es una temporada solamente. Y además, es solo temporal, pero también toda temporada de oscuridad tiene un propósito. Mira que a tu costado hay un propósito. Hay un propósito por el cual estás pasando esa temporada. En algunos esa temporada está que se hace muy larga. Hay un propósito que Dios quiere cumplir. En unos la pasaron más cortita. Hubo un propósito. Hay un propósito para cada temporada. Isaías 45:3. Te daré tesoros escondidos. ¿En dónde? ¿Está el versículo ahí o no está el versículo ahí? Te daré tesoros escondidos en la oscuridad. ¿Cuántos quieren recibir tesoros de parte de Dios? ¿Y cuántos quieren entrar en oscuridad? Ahí bajaron los amenes. Pero el Señor te está diciendo, te daré tesoros escondidos ¿en dónde? ¿En la luz? En la oscuridad. Riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Wow. Esto no es para cualquiera. Porque es verdad. Y eso pasa hasta en las minas. Los metales dicen más preciosos, dice que se saca de las minas más profundas. Por eso que el Señor pone esta comparación. Si alguien sabe de minas, va a saber que los metales más preciosos y más costosos los vamos a encontrar en la profundidad y en la profundidad de una mina. Por eso que usted ve que en la minería, ¿qué tanto excavan y meten máquinas hasta lo más profundo? ¿Por qué? Porque quieren encontrar lo mejor. Y mientras más oscura es esa mina, es más probable que se encuentren verdaderos tesoros. Ahora, cuando Dios a ti y a mí nos lleva por tiempo de oscuridad, ahora tiene sentido cuando te dicen, no preguntes por qué, sino para qué. ¿No será que Dios te está permitiendo pasar por ese tiempo de oscuridad porque quiere darte esa bendición, quiere darte realmente esas promesas? Pero es necesario que pasemos por esto, porque Dios va a usar la oscuridad muchas veces para formarnos. Dios va a usar la oscuridad para probarnos. Dios va a usar la oscuridad para revelarnos cosas que quizás no nos las puede mostrar en la luz. Eso me encanta, amados hermanos, y es verdad. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos y no sabremos
mientras estemos en la luz. Pero hay cosas grandes y maravillosas que tú y yo vamos a aprender, pero va a ser necesario pasar por la oscuridad. Cuando tú anhelas cosas grandes de Dios, cuando tú quieres realmente conocer a Dios de todo corazón, cuando tú realmente dices, Señor, yo te amo, Señor, cuando tú dices realmente, Señor, yo soy tu siervo, soy tu sierva, no le vas a tener entonces temor a los tiempos de oscuridad. Más bien, en medio de esa oscuridad te vas a sentir con una actitud privilegiada de decir, Señor, estás a punto de darme lo mejor en mi vida. Estás a punto, Señor, de revelarte en tu máxima expresión en mi vida. Estás a punto de manifestarte como nunca antes lo has hecho, aunque es un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Porque eso es, Dios usa muchas veces esa oscuridad para un propósito. Además, toda temporada de oscuridad es una oportunidad para brillar. ¡Wow! Toda temporada de oscuridad es una oportunidad ¿para qué? Para brillar. ¿Cuántos quieren brillar? ¿Cuántos quieren pasar por oscuridad? ¿No dice quieres brillar? Tu brillo se va a notar en la oscuridad. ¿Es así o no es así? Isaías 60, versículo 2. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. ¡Wow! Aunque el mundo, amados hermanos, experimente una oscuridad tremenda, aunque el país experimente una oscuridad tremenda, sobre ti y sobre mí va a brillar la luz de Dios en todo tiempo. ¿Cuántos creen esa palabra? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Aunque el mundo entre en tinieblas, amados hermanos, aunque el país entre en tinieblas, Dios no quiera, pero Dios siempre va a resplandecer sobre nosotros, sus hijos. Dios va a hacer una distinción pública entre los que son suyos y los que no. Ahí va a ser Dios esa distinción. Dios tiene, amados hermanos, cosas maravillosas, pero tenemos que estar preparados, alertas y vigilantes. Tú y yo siempre vamos a alumbrar, pero más que nunca necesitamos alumbrar en los tiempos de oscuridad. Para eso Dios quiere que seamos luz, porque ya el mundo está enfrentando oscuridad, pero no sabemos si se podrían poner las cosas más oscuras, pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Nos ha dicho el Señor, enciende tu lámpara en esos momentos. No olvides el amor de Dios. Recuerda que Dios está siempre contigo. Y además nos ha dicho claramente que eso es algo temporal. No va a durar para siempre. Hay un propósito en eso. Y por sobre todo, si Dios envía a ti, a mí, una temporada de oscuridad, es porque Dios ha decidido a partir de ese momento que tu vida comience a brillar. Y hoy más que nunca, amados hermanos, la iglesia tiene que brillar. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca la iglesia tiene que ser como un faro para un mundo oscuro. Tú y yo somos la iglesia y necesitamos enseñarle al mundo que aún en los tiempos de oscuridad nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene, es el que nos provee. Así que yo sé que Dios, no, esta palabra no es para que tengas temor, no, sino para bien es para afirmar tu fe y tu confianza en Dios, de que Dios en todo momento y en todo tiempo
va a estar contigo. Nunca, nunca te va a abandonar. Nunca nada ni nadie te podrá separar de su amor. Su amor es incomparable. Su amor es inagotable. Comienza tú a amar con ese amor de Dios a las personas, con ese amor incomparable, con ese amor inagotable. Y entonces es ahí donde realmente, amados hermanos, vamos a comenzar a experimentar mayor paz en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso.